La verdad que es muy lindo cuando a mí me siento estimulado cuando veo tantos hermanos. Vi que hay que correr las pantallas para ver todos los que están. Eso está bueno porque nos hace bien el, el estar juntos y el orar juntos unos por otros. A mí personalmente me estimula mucho y estoy seguro que ustedes también. Bueno, quisiera compartir el mensaje de la palabra del Señor que puso en mi corazón y confío también que sea lo que Dios quiere que compartamos con todos los demás hermanos y que sea bien para cada uno de nosotros. Por eso les invito a leer en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, desde el versículo 3, y después voy a ir cambiando, así que les voy a ir diciendo. Les voy a decir también que a veces en alguna de las palabras, como vosotros, las he cambiado por ustedes, por ejemplo, y algunas más, y otras he sacado del griego, pero porque nos da una mejor, digamos, claridad sobre lo que quiere decir el texto, ¿no? Pero ahí les voy a avisar. Así que comienzo. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea que se ató la toalla alrededor de su cintura. Luego puso agua en un lebrillo, un recipiente parecido a una palangana, pero de barro, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí va el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 14. Pues si yo, el Señor, dice el Señor Jesucristo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes lo hagan también. Hasta aquí por ahora, aunque vamos a citar otros textos. Esta práctica ya creo que muchas veces habrán escuchado que era una práctica típica oriental y que generalmente la realizaban los esclavos en un hogar, perdón, donde llegaba un huésped, ¿verdad? Polvoriento del camino, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo no solo la realizó con sus discípulos siendo el Señor y el Maestro, sino que la dejó como ejemplo para que sus discípulos también la hicieran. ¿Nosotros somos discípulos de Cristo? Pienso que sí. Hoy no realizamos esta práctica, ¿verdad? Bueno, los caminos cambiaron, las situaciones y las costumbres también, pero seguramente hay otras maneras actuales y cristianas de lavar hoy los pies a los hermanos, entendiendo lo que el Señor quiso enseñarnos en ese momento: humildad, comunión, sumisión, servicio. En Lucas, el capítulo 22, versículo 27 dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Atención con lo que dice después el Señor Jesucristo: mas yo estoy con ustedes como el que sirve. Servicio es una palabra que resulta bastante controversial al momento de llevarla a la práctica. Hablamos mucho de servicio, pero cuando hay que practicarlo es un poco controversial. Sin embargo, el mayor, el Señor, estuvo entre sus discípulos sirviendo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué nos cuesta
tanto servir. Cuidado, porque a veces nos puede pasar vivir un cristianismo selectivo, o sea, selecciono lo que quiero, lo que me agrada, y lo que no, bueno, lo desecho. Hace un tiempo me comentaba un hermano acerca de una ayuda fraterna que había recibido en su casa, y me decía cómo alguien de su familia elogió esa acción de los hermanos que fueron a ayudarlo, que demostraron su gran afecto, su cariño por él. Excelente, bárbaro, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el amor indudablemente se demuestra o se comprueba por los hechos. En Mateo capítulo 5, el versículo 46, dice algo, aunque se refiere capaz que más a los inconversos, es bien aplicable a nosotros. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, a vuestros amigos podemos agregar, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles, los inconversos? Sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Si solo ayudo a mi hermano que es mi amigo, ¿verdad? Con quien tengo más afinidad, y no a mis otros hermanos, o dejo que otros sirvan las mesas, citando la situación que podemos leer en Hechos el capítulo 6 y que vamos a estudiar más adelante, o que otros laven los pies, como leíamos, aunque tenga la responsabilidad de guiar un ministerio en la congregación, a pesar de que tenga una posición, digamos, de alguna manera, no estoy sirviendo a Cristo y a los hermanos como Dios nos enseña, sino a la manera que a nosotros nos parece o nos queda cómoda. Como dice una canción famosa de Sinatra, a mi manera, ¿verdad? Habla de uno que hace las cosas o que hizo las cosas durante su vida como mejor le parecía, y lo elogia y lo exalta. No es aplicable para un cristiano. La manera de Dios es diferente. Él quiere que le imitemos, que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Conozco hermanos, y esto es una buena anécdota, que cuando un hermano se opera, no solamente oran por ese hermano, sino que hacen lo posible por estar presentes en el hospital, y a veces acompañan y conversan con sus familiares inconversos y están en la espera. O cuando hay una reunión presencial, cuando teníamos reuniones presenciales, bueno, van en busca de los hermanos que tienen dificultades o mayores en su vehículo para llevarlos a la reunión, o a veces hacen algún mandado a algún hermano que no puede salir, o le preparan comida, o les ayudan en una mudanza, etcétera, etcétera, etcétera. Esas y muchas otras más son formas de lavar los pies de nuestros hermanos, de servirles no para agradarles a ellos como para llenarles enojo, o para que nos vean otros y nos alaben los hombres, sino que como siervos de Cristo y de corazón hagamos lo que es la voluntad de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos vamos al Antiguo Testamento. Es interesante porque este versículo empieza, oh hombre, pero en el hebreo se refiere a Adán para darle universalidad a que es para todos los hombres. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tener misericordia, humillarse, caminando con Dios, hacer justicia, amar. Justicia, adherirse a todo lo que es justo y equitativo en todas las relaciones con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Misericordia es la benevolencia de un amor activo, fiel, constante, que nos inclina
hacer bien a todos, pero, como dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, mayormente a los de la familia de la fe. Y caminar en humildad con Dios, someterse a su voluntad. ¿Quién hace esto sino un siervo de Cristo? Un cristiano que sigue el ejemplo del Señor. Un versículo muy conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que el Señor se despojó de su gloria, tomando forma de esclavo. Y qué interesante que si uno va al capítulo siguiente, también el versículo 7, allí Pablo nos habla que él ha estimado todo lo que tenía como ganancia como una pérdida, lo ha desechado, más que como basura, para ganar a Cristo. Esto nos enseña que si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos, de lo arraigado a lo que quiero yo, a lo que me gusta a mí, a lo que me parece a mí, nuestra vida cristiana va a ser siempre incompleta, escueta. Un ejemplo de Pablo en cuanto al servicio, qué interesante. Está allí en Hechos el capítulo 20, el versículo 34. Y dice, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, mucho más feliz es dar que recibir. Pablo también es un ejemplo a seguir en el servicio, que a pesar de ser un misionero, un apóstol, a pesar de que fue enviado por el Señor a predicar, cuando fue necesario, se remangó y se puso a trabajar para ayudar a sus otros hermanos. También se nombran en la palabra otros hermanos que sirven al Señor y que son de ejemplo para nosotros. Pero quisiera resaltar uno que se refiere a una dama. ¿Alguien sabe quién puede ser esa dama? Empieza con F. Romanos capítulo 16, versículo 1. Ahí cambié la palabra como está en el griego, me pareció más adecuada, que dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, está al servicio de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como es digno de los santos y ayúdenla, que en el griego dice, ampárenla, protéjanla en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Y mire lo que dice después, en la 60 dice, porque ella ha ayudado, pero en el griego dice, porque ella ha sido protectora de muchos y de mí mismo. Tremendo testimonio, una hermana ejemplar de la que poco hablamos y que lavaba de otra manera, siendo protectora, los pies de sus hermanos y de Pablo. Tal vez también lavó los pies alguna vez, pero ella fue protectora. Podemos imaginarnos cuántas cosas tal vez ha sacrificado en su vida, en su andar, en sus intereses, para servir a los hermanos. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros también. Romanos 12, 9, versículo 9, 10 y 11 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, hirviendo en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo honrando a mis hermanos? ¿Lo estoy haciendo? ¿Los estoy sirviendo? 1 Corintios 13:3, muy conocido, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es el condimento imprescindible en la vida del cristiano y en la comunión de la iglesia. Imprescindible para todo. Terminamos
Ya casi les invito a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 16, y dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua, del compartir, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué increíble, ¿no? No está hablando de las grandes predicaciones, que están bien. No está hablando de los grandes servicios que mueven tantas cosas, que están bien. Sino de la ayuda mutua, del compartir con nuestros hermanos. No olvidarse, porque de esos sacrificios, que poco a veces se ven, que poco a veces lucen, son los que se agrada a Dios. Servir, indudablemente, es un don, el servicio es un don en la lista de los dones. Pero ojo, también es un mandato del Señor para todos nosotros, sin exclusiones, para todos los cristianos, y es el resultado del verdadero amor. Gálatas 5:13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Ya pensaste cómo lavar los pies de los hermanos? ¿Cómo les vas a servir? ¿Cómo les vas a honrar? Es fácil, no es tan difícil, a la manera del Señor Jesucristo. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra.